Unidad 7. ¿Cómo combatir a los microorganismos? Asepsia, desinfección y esterilización. Por desinfección entendemos a los procedimientos que consiguen una reducción del número de microorganismos presentes, pero no necesariamente la destrucción total. Por ejemplo, la desinfección por calor a través del agua caliente o del vapor. Por asepsia se entiende el conjunto de procedimientos destinados a prevenir o reducir la transmisión de microorganismos, como por ejemplo lavarse las manos. Por esterilización entendemos a los procedimientos que conducen a la destrucción de todos los microorganismos presentes en un lugar o material, incluyendo las esporas. Por ejemplo, la esterilización por calor húmedo, la cual consiste en que las moléculas de agua se desplazan fácilmente hacia los enlaces de hidrógeno. Los procesos que se llevan a cabo pueden ser físicos, como por ejemplo el calor, seco o húmedo, las radiaciones, ionizantes o no ionizantes, los ultrasonidos, el microondas y la filtración. También se pueden llevar a cabo los procesos químicos. Para la selección del método que vamos a utilizar, se tienen en cuenta los microorganismos, el grado de muerte microbiana requerido, la naturaleza microbiana, es decir, los virus y las bacterias, el instrumental que se tiene, el uso al que se destine, la naturaleza del objeto a tratar, el costo del procedimiento y la facilidad o accesibilidad de la técnica. ¿Qué son los biofilms y cómo se forman? Todo comienza en las superficies y equipos que son manipulados sin la correcta higiene y desinfección. Estas se forman en los nichos, que son sitios dentro de la línea de producción donde se establecen microorganismos patógenos, que son alterantes, constituyendo un foco de contaminación durante varias producciones seguidas. ¿Cuáles son los desencadenantes que estos tienen? Son la obstrucción de cañerías, disminución de la velocidad de flujo, reducción de la transferencia de calor y de la eficacia del proceso. Otros pueden ser corrosión en superficies metálicas por catalizar reacciones químicas y biológicas. También la ultrafiltración, el bloqueo de los poros y contaminación del filtro. También la pérdida de rendimiento, daños en los equipos y la interferencia en procesos industriales. Algunos de los factores que lo desencadenan pueden ser los factores ambientales, las deficiencias en la higiene, la tolerancia o adaptación a los desinfectantes. ¿Cómo se puede combatir a los biofilms? Puede ser a través de la desinfección, proceso que reduce la carga microbiana de una superficie que está en contacto con alimentos a niveles que no afecten la inocuidad o integridad del alimento. Esto puede ser mediante la utilización de agentes químicos o físicos. También se puede prevenir identificando dónde se producen los biofilms, cuestionar los diseños de las instalaciones, seleccionar equipos con diseño higiénico y el monitoreo después de cada ciclo de saneamiento y antes de la puesta en marcha de la producción. La inocuidad de los alimentos se define como la característica que garantiza que los alimentos que consumimos no nos causarán daño a nuestra salud, es decir, que durante su producción se aplicaron medidas de higiene para reducir el riesgo de que los alimentos se contaminen con residuos. En la imagen podemos ver 5 claves de la inocuidad de los alimentos para tener en cuenta, como pueden ser usar agua y alimentos seguros, usar agua de red y asegurarse de potabilizarla antes de su consumo, seleccionar alimentos sanos y frescos, preferir alimentos ya procesados tales como la leche pasteurizada, lavar las frutas y hortalizas, especialmente si se consumen crudas, no utilizar alimentos después de la fecha de vencimiento. Los efectos conservadores de cada alimento consisten en eliminar y restringir la actividad microbiana, impidiendo las acciones enzimáticas, químicas y físicas que darían lugar a cambios organolépticos, que serían de tacto y vista, a la alteración total del alimento. En general, la conservación de todos los alimentos se basa en una serie de acciones que tienen como fin la prevención o retraso de la descomposición bacteriana, es decir, mantener los alimentos sin gérmenes, eliminar los existentes y obstaculizar el crecimiento, la prevención o retraso de la autodescomposición del alimento, que destruye o inactiva sus enzimas y previene o retarda las acciones químicas, y la prevención de las alteraciones debido a insectos o animales del exterior. Para las frutas y las verduras se debe tener en cuenta el buen lavado y, si es necesario, el uso de productos desinfectantes. Guardarlas o colocarlas por separado en lugares limpios y refrigerados, utilizando bolsas o recipientes de plásticos, evitando la humedad de los mismos
y otra manera de conservarlas es a través de la cocción. En el caso de los lácteos, para la conservación de estos es fundamental la refrigeración, ya que siempre se deben mantener fríos y nunca se los debe congelar. Para las carnes es muy importante la refrigeración también y la congelación más que nada. Otra forma es la esterilización, cuando se basa en envases herméticos o por métodos químicos como la salazón, el ahumado, la acidificación, el curado y la adición de conservadores.